Cuidado con lo que está sucediendo en Bitcoin porque en las últimas horas vemos cómo el precio continúa con el movimiento bajista. ¿Cuál será el siguiente objetivo del precio? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. El Salvador supera los 6.000 Bitcoins en reservas. Las políticas de Trump sobre Bitcoin dependen del rol de Estados Unidos. Precio de Bitcoin apunta a nuevas metas en medio de políticas de Trump y tasas de la Fed. Australia lidera en crecimiento de cajeros automáticos de Bitcoin en 2024. Y por último, Michael Saylor insinúa próxima compra de Bitcoin con un gráfico revelador. Pero antes vamos a estar revisando cuál es la situación de Bitcoin actualmente en el gráfico. Primero vamos a recordar un poco en dónde estamos, porque seguimos trabajando esta estructura operativa ya desde hace unos cuantos días. Desde los 92.215, que es donde tenemos el soporte, hasta los 99.550, que es donde tenemos la resistencia. Recordemos que anteriormente tuvimos aquí una distribución que dio inicio a este movimiento bajista. Posteriormente tuvimos una redistribución que dio continuidad a ese movimiento y tras alcanzar esta zona operativa donde veíamos presión compradora y que frenaba el precio de Bitcoin, teníamos esta pequeña estructura del corto plazo que nos iba a anticipar a ver si el precio tenía continuación bajista o si por el contrario podríamos incluso valorar un cambio de contexto. Finalmente estamos viendo cómo en estas últimas horas el precio, tras haber limpiado zona de máximos, reingresaba en la estructura, consolidaba este reingreso y terminaba por romper la zona del soporte. Tras esto veíamos un test de consolidación e iniciaba el movimiento bajista. Un movimiento bajista que nos pondría como objetivo, como comentábamos ayer, el visitar esta zona de los 92.197, que es la zona de soporte de la estructura operativa. Pero eso sí, cuidado porque estoy viendo aquí una reacción en el corto plazo que me resulta bastante interesante, ya que rápidamente sobre esta zona operativa en torno a los 93.000 aproximadamente ha empezado a entrar presión compradora a intentar defender al precio. De hecho, mirad el pico de volumen que estamos viendo sobre estos niveles. Bastante destacable para el poco tiempo que el precio ha estado sobre esta zona operativa, comparable a lo que veíamos por ejemplo en este nivel. Como comentábamos en el vídeo ayer, aunque seguimos favoreciendo el desarrollo bajista por todas esas señales de debilidad que íbamos comentando, además del contexto bajista que ya traemos por las diferentes estructuras operativas que hemos ido viendo, sí que considero importante destacar la presencia de presión compradora en diferentes niveles intentando defender al precio, porque como veis, aunque durante el desarrollo de los impulsos tenemos bastante presión vendedora, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí y lo estamos viendo aquí, también es cierto que rápidamente en zonas operativas clave empiezan a entrar compradores a intentar defender al precio y que finalice esta presión vendedora. De momento no han sido capaces porque hemos tenido ya dos redistribuciones, pero vemos cómo siguen persistiendo a pesar de eso. Por lo que no me sorprendería nada que a medida que vamos alcanzando la zona del soporte podamos ver un aumento significativo de las compras, incluso que en esta zona operativa pueda finalizar esta tendencia y que antes de continuar con un movimiento bajista mayor pueda haber otra estructura redistributiva, en el caso obviamente de que la presión vendedora continúe. Pero sí que me resulta interesante este hecho y creo que es conveniente comentarlo, porque hemos visto compras aquí, hemos visto compras aquí y las estamos volviendo a ver aquí también. Que eso no significa que automáticamente ya hayamos frenado la tendencia. Tendríamos que ver si inicia otra estructura operativa sobre este nivel, o si por el contrario ya finalmente va a alcanzar la zona del soporte, que sería lo más normal. Ya que además hemos estado rechazando estos dos nodos en el corto plazo, que también son señales de debilidad, y bueno, en general hemos tenido tres estructuras operativas recientemente que nos han dado oportunidades bastante interesantes. Tanto esta como esta otra. Aunque ya sabéis que esta otra, en lo que es el análisis, creo que no merecía la pena profundizar, pero estábamos a la espera de ver la resolución, que finalmente pues ha sido bajista, coincidiendo con todas esas huellas que hemos comentado en vídeos anteriores. También os digo una cosa, desde este punto creo que la fase A de la estructura fue hasta aquí, y que lo que estamos viendo actualmente es el desarrollo de la fase B. No creo que haya sido esto el movimiento de limpieza. Me sorprendería bastante, la verdad. ¿Podría serlo?
Sí, pero fue una limpieza bastante justita, no vimos un pico de volumen tampoco muy relevante y considero que esto es más característico de un Aptras. Por lo tanto, hemos marcado esta zona operativa de los 99.840 y veremos si, viendo la dirección que lleva el precio y esa presión compradora, el precio finalmente termina limpiando zona de mínimos y termina reingresando, porque en caso de ver este contexto tendríamos una oportunidad operativa en compra con el primer objetivo de intentar alcanzar la zona de resistencia, que sería esta zona en torno a los 99.205. Pero bueno, para eso primero tenemos que ver obviamente que el precio visita esta zona, que rompe el soporte y que luego reingresa, por lo que todavía quedan bastantes pasos por delante. A priori, después de haber visto esta distribución, lo que esperaríamos es la continuación bajista por lo menos hasta la zona del soporte, aunque como os digo, estamos viendo ciertas compras sobre este nivel y habrá que estar pendientes por si vemos que inicia una nueva estructura operativa. Más que nada también por proteger cualquier tipo de operativa que traigamos desde esta estructura o incluso desde las dos estructuras anteriores, ya que de la distribución de aquí, una vez alcanzamos esta zona de equilibrio ya tendríamos que haber protegido algo. De la misma forma sucedía con estas otras dos y ahora podríamos proteger ya en el momento de ver cierta presión compradora la operativa de esta otra estructura, aunque manteniendo obviamente el objetivo principal de visitar la zona del soporte. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Os recuerdo también que todavía nos quedan algunas plazas disponibles para Capital Profits por si queréis aprender toda la metodología de trading que utilizamos en el canal. Ahí es donde tenemos explicado absolutamente todo y a veces veo que tenéis dudas en los comentarios, por lo que recomiendo que le echéis un vistazo. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. Recordemos que tenemos bastante liquidez ahora mismo por delante en zona de longs, desde los 92.165 hasta los 91.290 sobre todo. Obviamente si bajamos pues encontraremos incluso más liquidez, pero esto es lo más importante para el corto plazo. En zona de shorts, como veis, no hay tanta. Hay un poquito en los 95.955, pero poca cantidad en general. Respecto a liquidez de 100x, bueno, ayer comentábamos como había bastante sobre esta zona operativa, ya se lo llevaban todo y ahora mismo no veo ningún nivel destacable. Algo que sí que me gustaría destacar antes de que se me olvide es que desde este punto veíamos cómo el precio, bueno, el indicador de tendencia nos marcaba cómo los bots de alta frecuencia estaban empezando a vender de forma agresiva, con el objetivo de buscar liquidaciones. Como veis, todo este movimiento lo han acompañado, pero ya en estas últimas horas vemos cómo se terminan retirando, y el indicador de tendencia pasa de marcar un -3 a marcar un 0 directamente. Respecto a la liquidez de 50x, situación similar, incluso os diría que el principal objetivo de lo que eran los bots de alta frecuencia durante este movimiento era buscar la liquidez de 50x, porque en el momento en el que han terminado de llevarse toda esta zona operativa, que era la que más liquidez tenía, como veis, ha finalizado. ¿Vale? Deja de marcar este nivel -3. En zona de shorts vemos un poco en los 95.980. Respecto a la liquidez de 25x, sabemos que tenemos en niveles operativos más bajos, a partir de estos 92.400, vemos aquí por ejemplo hasta los 91.370, y respecto a la liquidez de 10x vemos bastante a partir de estos 91.850. En el multibook estoy viendo algo bastante interesante que coincide con la información que comentábamos antes, porque estamos viendo cómo han entrado volumen de compras a defender al precio sobre estos 92.900. Vemos bastantes órdenes aquí que entran a intentar frenar el movimiento bajista. De igual forma también veíamos volumen de compras en los 92.500 que todavía se mantiene. Y digo que se mantiene porque, por ejemplo, las compras de los 92.000 no se han mantenido, se han terminado retirando en estas últimas horas. También vemos que entra volumen de compras recientemente en la zona de los 90.500. Y aquí en el corto plazo estamos viendo dos zonas de venta en los 94.240 y en estos 94.400 aproximadamente. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo más liquidez en zona de shorts, en estos 96.870. En los CVDs hemos visto algunas ventas fuertes desde Binance, también algunas ventas desde Kraken, sobre todo ventas agresivas desde OKX en las últimas horas. Y luego vemos algo bastante interesante,
y es que en estas últimas horas os diría que ha habido compras importantes desde Coinbase y Bitfinex sigue con una dinámica similar a la de ayer, que comentábamos que estuvieron comprando de forma constante. Pues hoy incluso están comprando con más agresividad. En los mapas de corto plazo tenemos más liquidez en zona de de shorts, en los 94.175 y en estos 94.955, y vemos un poco de liquidez en zona de longs hasta los 92.915. Respecto a los mapas de high leverage, tenemos en esta zona de los 94.667 y luego tenemos también aquí en torno a los 94.950. Esta liquidez llega hasta los 95.270 aproximadamente. Y vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El Salvador ha incrementado sus reservas de Bitcoin a 6.000 bitcoins, valorados en aproximadamente 569 millones de dólares. Desde que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal en septiembre de 2021, el país ha mantenido una estrategia de adquisición constante, comprando un Bitcoin al día. Esta acumulación sitúa a El Salvador entre los 6 países con mayores tenencias de Bitcoin, junto a Estados Unidos, China, Reino Unido, Ucrania y Bután. El CEO de CryptoQuant sugiere que las políticas de Bitcoin del presidente electo Donald Trump estarán influenciadas por la fortaleza percibida de la economía estadounidense y del dólar. Si los inversores mantienen su confianza en el dólar como refugio seguro, es posible que la administración Trump no avance en la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, priorizando el dominio del dólar en la economía global. La firma de minería de criptomonedas Blockware Solutions proyecta que el precio de Bitcoin podría oscilar entre 150.000 y 400.000 dólares en 2025. Estos escenarios dependen de factores como la implementación de una reserva estratégica de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos, las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal y la adopción corporativa de Bitcoin. Un enfoque favorable en estos aspectos podría impulsar significativamente el valor de la criptomoneda. Australia ha experimentado un aumento mensual continuo en la instalación de cajeros automáticos de Bitcoin durante los últimos 29 meses, alcanzando un total de 1.359 cajeros. Este crecimiento sitúa al país cerca de igualar la cantidad de cajeros automáticos de Bitcoin en toda Europa, consolidando su posición como uno de los líderes mundiales en infraestructura de criptomonedas. Michael Saylor, cofundador de MicroStrategy, ha publicado un gráfico de Bitcoin en su página web, una acción que suele preceder a la adquisición de más Bitcoins por parte de la empresa. Actualmente, MicroStrategy posee 444.000 bitcoins aproximadamente, valorados en aproximadamente 41.400 millones de dólares. Saylor ha reiterado su compromiso de continuar comprando bitcoin independientemente de su precio, consolidando la estrategia de la compañía en torno a esta criptomoneda. Respecto a Ethereum, tenemos que comentar lo mismo que comentábamos ayer en gran medida, y es que creo que ahora mismo está un poco más fuerte que Bitcoin por los recientes movimientos que estamos viendo, sobre todo el hecho de que se haya conseguido mantener por encima de la zona media de la estructura, que se sitúa en torno a los 3.320, y de hecho os diría incluso que la estructura operativa que está desarrollando actualmente es esta de aquí, ¿vale? Vamos a borrar ya esta zona de soporte que teníamos y vamos a definir la estructura con el soporte en los 3.305 y la resistencia sobre los 3.445. Una estructura que ya se encontraría también en disposición de atacar alguno de los extremos y buscar esa ruptura del equilibrio. Teniendo en cuenta que ya empieza el lunes, tenemos que esperar probablemente algún tipo de aumento de la volatilidad en el mercado, así que no me extrañaría nada que veamos una resolución en el caso de Ethereum también, aunque creo que ahora mismo le puede estar lastrando más lo que está sucediendo en Bitcoin, que ha iniciado él un movimiento bajista, o de hecho continúa, mejor dicho, con el movimiento bajista anterior,
Pero en el caso de Ethereum sí que estamos observando más presión compradora de fondo sobre esta zona operativa y por eso ya ayer comentábamos que lo veíamos más fuerte, pero mirad cómo cómo Ethereum en este caso está subiendo, mientras que Bitcoin está cayendo. Bitcoin ahora mismo en comparación se encuentra más o menos sobre esta zona operativa, podríamos decir, o incluso un poquito más abajo. Entonces claramente ahora mismo el gráfico de Ethereum frente a Bitcoin sería positivo para Ethereum. De hecho es que aquí mismo lo tenéis y como podéis observar en estas últimas horas o en estos últimos días estamos viendo cómo Ethereum va ganando un poquito de terreno a Bitcoin. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estamos viendo mucha liquidez que han dejado en zona de longs en estos 3.395 y en zona de shorts vemos bastante en los 3.450. Respecto a liquidez de 100x vemos que hay mucha en los 3.300, liquidez de 50x tenemos en los 3.300 y en los 3.290, liquidez de 25x vemos aquí en varias zonas operativas, en zona de shorts en torno a los 3.460 y en zona de longs podríamos decir que hay un poco en torno a los 3.285, pero donde vemos una gran cantidad es en estos 3.235. Y respecto a la liquidez de 10x, pues bueno, en zona de shorts vemos a partir de los 3.545 que aparece algo y en zona de longs a partir de los 3.215. En el multibook no vemos mucho movimiento, solo algunas compras que entran en los 3.330 aproximadamente. Como veis aquí en el corto plazo vemos más de lo mismo, aunque recientemente se han terminado retirando. Ojo con esto, en estos últimos minutos además. Vemos cómo aparecían algunas ventas en la zona de los 3.415, pero estas las han terminado absorbiendo. Y en los mapas de liquidaciones no se ve mucha cosa, se ve un poco de liquidez en ambos lados, pero muy poca cantidad. Hay un poquito más en zona de longs, en estos 3.338 y en zona de shorts tenemos en torno a los 3.425.